Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, hoy vamos a hablar de la segunda parte del Valle de los Inmortales, con guión de Evsente y dibujos de Peter Van Dongen y Teun Berserick. Entonces, bueno, lo primero de todo quería enseñaros los álbumes, porque en lo que es el anterior vídeo, pues bueno, olvidé mostraros el álbum, ¿no? Pues bueno, aquí lo tenéis. Esta es la primera parte de la que hablamos en el vídeo anterior. Y esta es la segunda parte, que es de la que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, esto es también, pues como siempre, por invitaros a comprar los álbumes, porque, bueno, realmente es una colección estupenda y lo merecen, ¿no? Entonces, bueno, sí que he de deciros que esta vez, aunque no voy a contaros la trama detalladamente, es inevitable hacer spoilers para hablar de algunas cosas de las que quiero hablar. Entonces, pues os recomiendo mucho que os leáis esta segunda parte antes de seguir y a partir de ahí, pues si queréis, pues que continuéis acompañándome en este vídeo, ¿no? Entonces, bueno, como consideraciones un poco generales a nivel de narrativa, es que el álbum tiene las mismas virtudes que ya habíamos visto en la primera parte. Tiene una trama muy compleja, pero que sin embargo está muy bien equilibrada y resuelta. Y a nivel gráfico, pues como iremos viendo, las virtudes son un poco las mismas, ¿no? Los paisajes orientales son una maravilla, es una línea clara muy depurada, muy detallada, y las máquinas también están dibujadas, pues bueno, pues muy bien, ¿no? Y las escenas un poco, bueno, sobre todo al final hay una escena que es un duro héroe, o que bueno, que veremos más adelante un poco, pues está muy bien resuelta. Entonces, entrando un poco ya en materia, bueno, hay un aspecto que quizás hay quien lo ha criticado un poco, a mí no me parece en sí mal, que es que, bueno, hay una página aquí al principio, mm, es el momento en el que están y Langti y Sun Jisung en el hospital y van a verles Blake y el comisario este que salía en la primera parte, este de aquí, ahí lo veis, ¿no? Y esta parte de aquí, en la cual, pues bueno, ellos digamos, aprovechan ese momento para lo que es, pues nada, resumir la historia de lo que fue el primer álbum y entonces, de esta manera, poder entrar ya en materia con el segundo. Disculpad que beba, que tengo la garganta un poco tomada. Pues bueno, esto es una cosa que, bueno, hay quien se le hace un poco pesado, pero yo no lo veo mal. Al final lo resuelven prácticamente en una página y lo que hacen es resumirte el álbum anterior y prepararte para lo que viene. Entiendo que quizás es una imposición editorial pensando en aquellos lectores que no se hayan comprado todavía la primera parte y que ya tengan en sus manos la segunda. Si ya tienes la primera parte y la has leído, pues bueno, es una página que sí que se puede hacer un poco innecesaria, pero bueno, en cualquier caso te resume lo que ha pasado antes y te mete un poco en acción, ¿no? Entonces, bien, más allá de eso, pues bueno, hay algunos recursos que se siguen utilizando y de manera muy inteligente. Por ejemplo, Mortimer, como recordaréis, estaba secuestrado y es secuestrado junto con Bao Dong, quien precisamente contribuyó a su secuestro. Entonces, bueno, a Bao Dong, digamos que los malos no le pagan muy bien por el secuestro y le secuestran también con la idea de que le sirva un poco de traductor, ¿no? Entonces, hay una serie de viajes que ellos realizan. Primero los llevan en un barco, después los llevan en una avioneta. Y estos son tiempos que en principio son tiempos muertos para Mortimer y Bao Dong, pero Sente lo aprovecha muy inteligentemente para que Baudon nos siga leyendo la segunda parte del texto de So y nos cuente un poco cómo se resuelve toda esta historia que vincula al primer emperador Qin Wan con Su y a partir de ahí con Xili. Bueno, como veis un poco en la imagen, pues sigue habiendo un cierto filtro amarillo para las escenas, digamos, de flashback que están dentro de lo que es el texto y entonces de esa manera las distinguimos bueno, de lo que está pasando en ese momento en la historia, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, como podéis seguir viendo, pues lo que os decía antes, es una línea clara que es una gozada, ¿no? Que es súper detallada, muy precisa, muy lograda y con imágenes realmente bellas, como por ejemplo esa en la que con su cae del puente, ¿no? Toda esta historia, como ya habíamos comentado, está basada un poco en una historia real, que es la del mausoleo
de Kinsey Wan y los deseos de Kinsey Wan de inmortalidad, de los que hablaremos más tarde, ¿no? Entonces, bueno, aquí podéis ver una imagen de Google de lo que es el lugar donde está la tumba del emperador, y de ahí veis los guerreros de terracota, ¿no? Hay un momento en el álbum en el que Mortimer muestra cierto escepticismo y considera que es algo fantástico que el emperador pudiera estar enterrado rodeado de tantos guerreros de terracota, pero claro, aquí el autor juega un poco con la idea de que este álbum está ambientado en los años 50 y muy a principios de los 50, y esta tumba fue encontrada, si no estoy equivocado, en 1974. Entonces, bueno, de aquella manera sí que juega con la ironía de que aquello que a Mortimer le parece tan fantástico, cuando leen el relato de eso, pues al final sí que tiene una base real, ¿no? Y esto llevado un poco a la historia, hay muchos elementos que, claro, dentro de la historia parecen fantásticos, pero que al menos dentro del universo de Blake y Mortimer sí son reales, como veremos más adelante. Otro aspecto que es también interesante es el hecho de cómo se tratan los dragones que aparecen en las viñetas en las que nos muestran como de alguna manera lo que es el texto de Shaw. Los dragones se nos aparecen como dragones de la mitología china. De alguna manera se sugiere que los personajes, cuando oyen hablar de esto, los imaginan así. Luego, más adelante, cuando Mortimer va al Valle de los Inmortales, esto es dentro de la historia de Mortimer, sí que es real. Pues veis que los dragones tienen otra forma y son un animal pues bastante parecido a una especie de Archaeopteryx. Es una cosa medio camino entre dinosaurio y ave, y entonces como veis se juega un poco con esta idea de que bueno, sería, si obviamente los dragones no existen, pero si hubiesen existido alguna vez, pues esta podría ser una forma más verosímil, ¿no? Entonces se juega un poco con esta historia, ¿no? Un poco como lo que os comentaba antes, de la misma manera que la tumba del emperador es real y aquello que a Mortimer le parece increíble es real, pues bueno, los dragones no son reales, pero ¿cómo jugamos para que parezcan reales? Pues que tengan una apariencia mucho más real cuando él los ve que cuando él los oye contados en la historia. Y esto me parece un artificio muy muy ingenioso por parte de los dibujantes, ¿no? Otro efecto que vemos a nivel gráfico que también está muy bien y que por otra parte es muy jacobsiano es la transformación del dragón en bruja, porque bueno, la bruja es la madre de los dragones, le llaman así, y realmente ella se transforma en dragón, ¿no? Y viceversa. Entonces, bueno, fijaros que se aprovechan las concomitancias entre el rostro del dragón y la bruja y se nos muestra en una sola imagen un proceso que se supone que pasa a lo largo de un tiempo. Y se aprovecha también que la bruja, como habréis visto, si habéis leído el álbum, pues lleva una capa como con plumas, entonces, y unos colores semejantes a los del dragón. Entonces, bueno, está como muy bien resuelto, ¿no? Entonces, y aparte, bueno, pues como veis estos círculos que salen y estas es casi muy propio de Jacobs, y cuando en Jacobs sucede algo fantástico pues suele utilizar este tipo de elementos gráficos para subrayarlo, ¿no? Entonces eso nos hace sentir como muy en el estilo de la serie. Y bueno, por otra parte, pues bueno, no me resisto a enseñaros, os he estado hablando de lo que son los elementos, digamos, de los paisajes, que son una maravilla, y fijaros esta viñeta que nos muestra lo que es la cabaña de la bruja antes de entrar en el Valle de los Inmortales, y bueno, es una auténtica maravilla, como podéis ver. Entonces, bueno, pues realmente son viñetas que son para recrearse en ellas, ¿no? Hay otra cosa que es curiosa, que bueno, a quien esto le puede parecer una chorrada, pero a mí me hace gracia, que es el momento en el que van a entrar en el Valle de los Inmortales, que los guardianes sean precisamente osos panda, ¿no? Bueno, es curioso porque los osos panda, pues yo no sé, yo nunca he visto un oso panda cabreado, no sé cómo serán, pero suelen ser animales por lo demás bastante tranquilos, ¿no? Entonces, pues bueno, pues veis, estos precisamente no, son osos panda cabreados, ¿no? Y es muy curioso que sean ellos los que les persigan. Y a mí, bueno, pues me resulta simpático el detalle. Y en otro orden de cosas, pues bueno, para terminar un poco con ciertas ideas generales también que remiten a Jacobs, eh, disculpad que veo otra vez. Pues bueno, como veis, hay un momento dado en el cual hay una batalla aérea. Recordaréis que Ulrich se había infiltrado como espía en el Monte Davis. Y entonces Ulrich, pues bueno, lo que hace es
robar el Sky Lantern, ¿no? Al final se introduce dentro del mismo y bueno, por una serie de avatares, pues al final Blake, Mortimer y Nasir se han infiltrado en el campamento de Silly, donde estaba la ala roja en el que llegó en su momento Ulrich, y también consiguen huir del mismo en ella, ¿no? Entonces, pues bueno, al final se enfrentan, pero se enfrentan precisamente con roles cambiados, porque los buenos se enfrentan utilizan el avión de Ulrich y Ulrich utiliza el arma diseñada por Mortimer. Entonces, bueno, hubiese vencido Ulrich, ya que Mortimer, como es muy buen ingeniero, el blindaje del Sky Lantern es superior al de la ala roja. Pero, y esto es otra alusión también, veremos que va a haber varias alusiones a álbumes de Jacobs, ¿eh? Más adelante hay un apartado en el que os voy a hablar de ellas. Pero como veis, aquí hay una alusión no tan explícita como otras que vamos a ver, pero esta sí que está más implícita, que es el hecho de que logran derrotar a este Sky Lantern porque Mortimer ha mandado instalar en él el dispositivo Hudson. Si os recordáis el secreto del espadón, Hudson había diseñado un dispositivo que era el que destruía la base de Scaufel, ¿no? Pues bueno, pues hay un dispositivo Hudson, lo llaman así, instalado en el Sky Lantern, y entonces los británicos desde tierra pues logran de esa manera destruir el Sky Lantern. Ulrich logra huir, ellos no ven que es Ulrich, la persona que estaba bajo la máscara de este ingeniero Chase, y entonces pues ellos no saben realmente si Ulrich sigue vivo, de hecho le creen muerto. Y esto sí que encajaba en el canon de la serie muy bien, porque después en el misterio de la Gran Pirámide, en principio Jacobs se planteaba que ellos siguieran pensando que Ulrich está muerto, ¿no? Y es algo que veréis que se va a romper a un punto cuando introducen entre estas dos aventuras la siguiente que veremos, que es el último espadón. Sin embargo, bueno, logran resolverlo también bien en el último espadón para que, si bien Mortimer sabe que Ulrich vive, pero que de alguna manera se dé la apariencia de que está muerto. Bueno, eso ya lo veremos en el siguiente vídeo, ¿no? Al hilo de esto, pues bueno, vamos a ver algunas alusiones que hay a otras obras y luego vamos a ver el final, porque en el final sí que hay unas alusiones muy evidentes a una obra en concreto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver alusiones a otras obras de cómic, bien sea de otros autores o bien del propio Jacobs. Bueno, ya habíamos visto cómo aparecía, bueno, el cura este, que habíamos visto en la primera parte, ¿no? Y también habíamos visto varias alusiones a obras de Rie. Entonces, pues, como habíamos visto, en la primera parte aparecía Gibbons y también aparecía Chang. Perdón, y aparecía Haddock. En esta segunda parte va a aparecer Chang. Ahí tenéis a Chang. Y entonces, bueno, a Chang le rescata, como recordaréis, en el Loto Azul, a Chang le rescataba de las aguas Tintín, ¿no? Porque Chang estaba a punto de ahogarse. Entonces, Chang aquí está muy bien introducido porque aquí en el universo Blake y Mortimer es esta señorita C, que aparece ahí con él, esta que veis con la bicicleta. Esta se dedica a rescatar a niños que bueno, que por un casualidad pues se están ahogando en el río Mekong, ¿no? Entonces Chang se supone que es uno de ellos. Entonces, de alguna manera, tiene un papel semejante al que tiene dentro de la obra de Hergé, y está como muy bien traído el que lo metan de esta manera, ¿no? Y luego ya iríamos a alusiones directamente a la obra del propio Jacobs. Como veis, hay un momento en el que Blake, para poder viajar de incógnito, bueno, pues se camufla con una barba, unas gafas, y se hace pasar por el abuelo de Misty. Y entonces el caso es que, como veis, es un poco como la versión en chino del personaje del mendigo del rol de mendigo que asumía Blake en la segunda parte del Secreto del Espadón. Como veis, la caracterización es prácticamente la misma, pero bueno, sustituyendo el turbante por un sombrero, ¿no? Entonces yo creo que esta es una alusión que para los lectores del Secreto del Espadón pues es muy evidente, y nuevamente nos hace sentir como dentro de lo que es el universo jacobsiano, ¿no? Igualmente hay otra alusión también a otra obra como es SOS Meteoros, como veis, por ejemplo, ahí tenéis estos personajes, digamos, que en este caso bueno, van a rescatar a Mortimer y a Mr. Cho de los mosquitos, pero como veis es una imagen muy similar a esta que nos aparece estos enmascarados de SOS Meteoros, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que os decía, nuevamente es más de lo mismo. Son, digamos, recurrir a la imaginería de Jacobs para hacernos sentir dentro de lo que es el canon de la obra, ¿no? Y una vez más, pues bueno, aquí tenéis otro ejemplo que se me hace también muy evidente. Lo que tenéis en la izquierda es este
prehistórico, que tiene una apariencia fantástica, que ve Mortimer cuando viaja en el tiempo en la trampa diabólica. Y luego veis a la derecha una viñeta de este álbum en la que veis que, bueno, que cuando están viajando hacia el Valle de los Inmortales están en un paisaje que tiene una apariencia como muy similar. Gráficamente está claramente inspirado en el otro, ¿no? Entonces, nuevamente, esto es otro recurso para dar la sensación, como veis, de estar dentro del canon jacobsiano. O sea, cogemos a Jacobs y lo versionamos y de alguna manera, haciendo alusión a esto, introducimos al lector dentro de lo que es dentro de lo que es la serie y que tiene la sensación de que esto sigue siendo Blake y Mortimer al fin y al cabo, ¿no? Y finalmente hay uno que es muy, muy explícito, que es un personaje que va a aparecer después en el Misterio de la Gran Pirámide, que es este arqueólogo aficionado chiflado que tenéis ahí de fondo detrás de Blake, que es Gross Gravenstein, ¿no? Y bueno, de este personaje ya hablaremos dentro de un par de vídeos cuando hablemos del Misterio de la Gran Pirámide. Es un personaje bastante interesante y que tiene sus concomitancias además con el mundo de Tintín también, dicho sea de paso. En alusiones a otras obras que no son necesariamente de cómic, hay una muy clara pictórica, que es al Caminante sobre el mar de nubes de Friedrich. Entonces, claro, como veis, bueno, el Caminante sobre el mar de nubes se supone que es alguien que explora mundos fantásticos y desconocidos. Y es un poco lo que van a hacer Mortimer y Mr. Cho cuando entran en el Valle de los Inmortales, ¿no? Entonces, como veis, pues la postura de Mr. Cho es exactamente la misma, y no solo eso, sino que la roca tiene una forma como muy similar, ¿no? Entonces está claro que de alguna manera la carga semántica aquí también es que tanto Mortimer como Mr. Cho, pues lo dicho, están explorando un mundo fantástico que se sale de lo que es el mundo ordinario, ¿no? Entonces esto se refuerza con esta alusión a esta obra que bueno, que por otra parte es muy conocida, ¿no? Entrando ya un poco en lo que es el final, hay un claro parecido entre el final de este cómic con el final de Indiana Jones y la Última Cruzada. Digamos que, bueno, el mundo de Blake y Mortimer y el de Indiana Jones son bastante afines en muchas cosas. Como veis, pues bueno, tramas sobre todo de intrigas arqueológicas. No se dan siempre en Blake y Mortimer, pero son bastante habituales. Tramas de espionaje, aventura. Entonces, digamos que tienen ciertas concomitancias y en ciertos momentos se vuelven muy, muy explícitas. Y bueno, aquí es uno de los casos, ¿no? Si recordáis, bueno, pues al final de Indiana Jones, pues bueno, Indiana Jones llegaba al Templo del Grial, su padre estaba herido, lo harían los nazis para que Indiana Jones entrase en el Grial, porque entrase en el Templo del Grial, porque Indiana Jones en principio no quería, digamos, entrar sabiendo que estaban los nazis por ahí cerca, y bueno, y finalmente, pues bueno, hay una serie de personajes que mueren por su ambición desmedida, ya que no buscan el Grial, sino que buscan un tesoro, e Indiana Jones logra, si recordáis, logra salvar a su padre, ¿no? Haciéndole beber del Grial. Pues bueno, aquí lo veis. Aquí, por ejemplo, tenéis que según entran Mortimer y Cho en el Valle de los Inmortales, pues descubren un personaje un tanto extraño que está ahí encadenado, que es el emperador Siwang. Hay un claro paralelismo entre este personaje y el caballero, ¿no? que guarda el Grial, en el sentido de que tanto Siwang como el caballero son inmortales. Ambos llevan con cierto tedio su inmortalidad, luego vamos a hablar un poco de por qué esto. La gran diferencia tal vez es que el caballero considera un honor estar ahí y Siwang está ahí a su pesar porque está preso de la bruja. Y el otro personaje que tiene que ver un tanto con el caballero es precisamente la misma bruja, porque al final, pues la bruja es la guardiana del Valle de los Inmortales, ¿no? Y entonces en este sentido sí que hace también un papel similar al del caballero, y de hecho también es un personaje inmortal, al igual que el propio Siwang. De hecho, bueno, una de las cosas que se plantea un tanto fantásticas en el cómic es que la bruja ha sobrevivido al suplicio del Ling Chi, que es el suplicio de los 1000 cortes, del cual, pues bueno, si queréis buscar imágenes de cómo es ese suplicio por Google, las hay. Son bastante desagradables y yo por eso pues no las he incluido en el vídeo, pero bueno, sería imposible que una persona, digamos, que no tenga poderes mágicos, que pudiera sobrevivir a eso, ¿no? Bueno, volviendo a los paralelismos con Indiana Jones, otro paralelismo es precisamente de este personaje de Mr. Chu, que es el quien incita a entrar a Mortimer en el Valle de los Inmortales, en cierta manera, o uno de los que lo incitan. Y
al igual que es Donovan quien incita a entrar a Indiana Jones en el Templo del Grial, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto Donovan en Indiana Jones como la propia Elsa Schneider también en Indiana Jones, si recordáis, pues mueren porque, bueno, ellos consideran que ellos lo que buscan ahí es un tesoro, ¿no? Y de hecho, pues bueno, eh, el señor Chu muere porque él quiere llegar al Valle de los Inmortales porque se ha enterado al escuchar la lectura del texto de eso de que pagó con 1000 esmeraldas, o 10.000 esmeraldas creo que eran, a la bruja por la inmortalidad el emperador, ¿no? Entonces, pues bueno, él, si bien estaba advertido, como podéis ver aquí, de que no debía llevárselas, de que no debería procurar nada para sí y poder obtener una perla de la vida eterna, pues él, como veis, se las lleva. Entonces, pues bueno, los dragones se lanzan a por él, ¿no? Como veíamos en esta viñeta. Entonces, pues bueno, eh, como veis hay un claro paralelismo de este personaje también con estos otros dos personajes de Indiana Jones, ¿no? Y bueno, y finalmente, como es obvio, claro, ¿por qué quiere ir Mortimer al Valle de los Inmortales? Pues él quiere ir porque se entera de que, bueno, le dice la bruja que hemos visto en la otra viñeta, de que con una perla del Valle de los Inmortales podría curar a Nasir, que está gravemente enfermo y en trance de muerte, ¿no? Entonces, claro, aquí el paralelismo es obviamente entre Nasir y el padre de Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones, cuando logra el Grial, pues lo que hace es dar de beber a su padre y le cura también de una herida pues muy grave y mortal, ¿no? Entonces, de esta manera, pues bueno, sería el otro paralelismo que hay. Entonces, como veis, es muy similar en muchos aspectos el final de la aventura y las concomitancias son muy obvias. De todas maneras, aunque superficialmente las aventuras se parecen, al menos en este final, sí que yo creo que hay una diferencia de base, ¿no? En el fondo, Indiana Jones y la Última Cruzada va sobre la relación entre un padre y su hijo, y como el padre al final entiende bueno, que la obsesión de toda su vida vale mucho menos que tener una relación saludable con su hijo, y de alguna manera a partir de ahí se entiende que se enmienda. Y aquí, bueno, realmente lo que hay es una pequeña reflexión sobre la inmortalidad. Y claro, fijaros que dice, recordáis que habíamos dicho que el emperador que deseó la inmortalidad estaba un poco hastiado, ¿no? Pues fijaros que le dice la bruja Mortimer, ¿no? Hay que tener cuidado con los sueños, cabellos de fuego. A veces se hacen realidad y somos los primeros horrorizados. Créeme, ningún humano desea realmente la vida eterna. Entonces, bueno, es una reflexión que es filosófica, que enriquece, yo creo, más el álbum, más allá de todos estos recursos y todas estas tramas que están muy cerca de Jacobs. Ya sabéis, como os decía, pues es la trama arqueológica, de espionaje, la tecnología, etcétera. Hay una pequeña reflexión filosófica al final. En algún álbum de Jacobs también las hay de otra índole, pero bueno, esta está aquí como muy, muy bien puesta y bueno, le da un sabor un tanto especial a este álbum. A mí es una de las cosas que hacen que esta aventura me gusta mucho, la verdad. Y bueno, con esto llegamos al final y nada, simplemente pues invitaros como siempre, aparte de como ya os invité a haceros con los álbumes, que son una maravilla, si es que no los tenéis, pues por supuesto, si os ha gustado el vídeo y queréis ver más vídeos como este, pues darme un like, suscribiros y por supuesto os invito también a hacer comentarios si queréis debatir dar vuestra opinión sobre cosas que he comentado y oye, cualquier comentario que venga a enriquecer un poco, pues bueno, pues lo que he dicho yo y ella complementarlo, pues desde luego será agradecido. Pues bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y bueno, y otro día tendremos más. Un saludo.